Pues bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de charlas Nuevos Diálogos, a la sesión en donde hoy vamos a tratar de contestar una pregunta: si la violencia humana es biológica y social o social. Es una interrogante para la que quizá no caben respuestas absolutas, porque nos referimos a una conducta compleja en un ente igualmente complejo como es el ser humano. Ante esto, uno de nuestros invitados es uno de los conversadores idóneos realmente para abrirnos el panorama de la comprensión sobre un tema tan complicado. Muchas gracias, Eduardo Calixto, doctor en investigación biomédica básica y destacado neurofisiólogo. Gracias por estar aquí, amigo. Un gusto, un honor. Y bueno, la búsqueda de explicaciones en torno al origen de la violencia tiene un amplio territorio en el ámbito de las urbes, donde suceden múltiples fenómenos de conflictividad. En él se sumergirá hoy nuestro invitado, pero desde su territorio del conocimiento académico, el de las ciencias naturales, pues el doctor Calixto es un incansable buscador de explicaciones al fenómeno que aquí nos ocupa y que ha marcado tristemente la historia de la humanidad, y tendríamos que decirlo también mucho más recientemente también en nuestro país, ya sea desde su ejercicio profesional en una institución de psiquiatría o desde la investigación directa en un laboratorio de fisiología celular, y diría yo también en la divulgación, en donde también es un importante participante. Nuestro invitado se ha adentrado en el estudio de la adicción a diversas drogas y las consecuencias que acarrea la abstinencia. Una de las mayores pasiones de su vida es el estudio del cerebro, su plasticidad y su recuperación ante hemiplegias y alteraciones metabólicas. Son algunas de las inquietudes que nos hicieron conocer ya hace unos buenos años, Eduardo, y que hoy, por supuesto, nos enriquece el tenerlo en Nuevos Diálogos. Y yo empezaría, Eduardo, bueno, hasta que nos contaras incluso cómo fue que dimos con el título de este diálogo de hoy, para tratarlo de abordar desde las diferentes perspectivas. Muy, muy interesante, porque el tratar de dimensionar un problema tan complicado con una sola arista resulta muy, muy difícil. Yo diría que en términos generales decíamos de la célula, ¿no?, como fenómeno celular hasta un fenómeno biológico, y costaba mucho trabajo porque uno pensaría, ¿es biológico? ¿O tiene retroalimentación social? ¿O es lo social que lo hace a un organismo letal por momentos, agresivo, que no entienda hasta cierto punto de lo que sería un código de rendición? Y por otro lado, cómo todo esto se entremezcló, y quien puso el título fuiste tú, porque bueno, lo debatimos durante casi 20 minutos y me gustó mucho en ese contexto de poder reflexionar cómo ambas partes contribuyen muchísimo. Entonces, a lo largo de la charla, yo espero que quede muy claro cómo es posible que lo social tenga una reciprocidad con lo biológico, y lo biológico genera aprendizajes que por momentos uno diría, ¿cómo es posible? Es increíble que esto no se olvide y que además deje cicatrices desde el punto de vista celular en diferentes partes de nuestro cuerpo, en especial en el cerebro. Y con todo esto, pues a mí me resulta apasionante el simple hecho nada más de analizar la palabra violencia en todos sus ámbitos, y bueno, en el que yo pues me he desenvuelto, que es la parte biológica desde lo anatómico, lo celular, lo que conlleva lo neuroquímico. Me resulta y me sigue generando todavía una pasión muy grande, porque no terminamos de llegar a conclusiones específicas o a un absoluto punto. Así que, y para empezar en este contexto, yo diría, hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno habla de esto, dice uno, es que por eso A más B igual a C. Yo diría que aquí hay que cuidar mucho, porque no hay determinismos. Esa es una parte esencial. Decir que siempre va a suceder en una misma dirección me resulta muy complicado.
Entonces, en cualquiera de los 3 ángulos que nos podamos posicionar. Y nada más para terminar, redondear la respuesta, es que decíamos, es que es biológico, es que es social y además psicológico, ¿no? Tiene las 3 fases muy importantes de retroalimentación. Conocemos, por supuesto, las teorías sociales que hablan acerca de el hombre como el lobo del hombre, ¿no? Depredador de su propia especie. Exacto, y tal pareciera que Locke, como decía, él manejaba esta afirmación pensando que entonces era natural, era propio de la naturaleza humana el tener violencia o el ejercer violencia hacia sus similares. Pero cuando se estudia el cerebro, se encuentra lo mismo o se encuentran otros elementos que hacen pensar que el origen está en otro punto. Lo que estás planteando nos tardaríamos no un semestre, yo creo que 2, para analizarlo en un aula y decir cuáles son lo que está involucrado. Déjenme comentarles en este momento a quienes nos ven, a todas las personas que están presentes, que el cerebro tiene por organización varias áreas cerebrales y hay unas que interpretan, hay otras que generan conductas, hay otras que aprenden. Si alguien me dice, ¿cuál es el núcleo de la violencia? Yo diría, no hay núcleo de la violencia, sino la integración en serie y en paralelo de actividades. Pero hay una parte fundamental que a mí me parece que da respuesta a tu pregunta, ¿no? Y es la parte más inteligente de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, es la que nos ha quitado la violencia, es la que nos ha hecho humanos, es la que nos ha dicho, ya aprendimos de guerras mundiales. Conste que no estoy siendo eufemista y que puede decir, ay, qué sarcástico se puso porque pues, estamos en plena guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Lo aprendimos, pero tal pareciera que no. Entonces, la parte más inteligente con la cual yo, en especial, proyecto mi vida al futuro y sé lo que no debo de hacer es la prefrontal. A mí me encantaría hacer un sinfín de cosas, pero pues no las podemos decir ahorita, ¿verdad? Pero entonces, en términos generales me encantaría, hay niños, nos están viendo, entonces, ¿qué se tendría que hacer? Y yo digo, no es que tengas que hacer o no, hay una parte en el cerebro que dice, el límite es este. Si tú lo pierdes, entonces la consecuencia es esta. Esa es una parte esencial y un detalle muy chiquito, pero al mismo tiempo tan importante de decir, entiendo el límite y la consecuencia de ese evento, que eso nos hace normarnos, pero también es la misma parte que también nos puede llevar a un sitio en donde no podemos ya hacer nada y entonces el miedo y la culpa nos controla. Entonces ambos elementos están aquí en la corteza prefrontal. Un individuo puede hacerse sociópata, psicópata, asesino serial, si la corteza prefrontal no funciona. De nuevo, llegará alguien que me diga, ya usted está hablando de determinismos. Hoy sí podemos reconocer que sin la corteza prefrontal seríamos una especie muy violenta. Y la podemos ver de los mamíferos inferiores, en donde se pierde esto y automáticamente vimos niveles de agresión muy fuerte. En el ser humano, si algo nos ha hecho evolucionar y ser como somos, es nuestra corteza prefrontal y un aspecto muy interesante. Es la que tarda más tiempo en evolucionar y en conectarse, pero al mismo tiempo es la que más se organiza, conecta y tiene plasticidad neuronal incluso hasta cuando tenemos 70, 80 años. Es decir, en los estudios que se han hecho de cerebro, finalmente, sí, aunque no es posible ubicar el origen o el núcleo de la violencia, sí hay estudios de seres psicópatas, sociópatas, asesinos seriales, donde se ha identificado algún daño en la corteza frontal que determina el porqué de su conducta. Déjame poner, porque podemos poner aquí ejemplos de asesinos seriales, que es un tema muy interesante, que a mí me gusta mucho, no porque sea asesino serial, sino porque es muy interesante, porque se me queda viendo feo. Y la otra, pero hay uno que me gusta más, y por dónde nació, que fue en la ciudad de Pittsburgh, que yo viví muchos años allá, y puedo presumir la amistad con el doctor Omalo, que estudió el cerebro de los jugadores de fútbol americano, profesionales, los del NFL, y se atrevió a estudiar
Y lo digo así porque en una ciudad en donde parecía que es una religión, cuasi religión, el fútbol americano, como es Pittsburgh, Pensilvania, y se atrevió a decir que había un daño por golpes en uno de los deportes más apasionantes y con uno de los equipos que más pasión generan, se atrevió a decir, cuidado, porque esto está generando individuos que rompen niveles, que caen en procesos de trastornos de la personalidad y que terminan siendo muy agresivos y además sinónimo de muchos procesos sociales de los cuales nos arrepentimos, ¿no? Le costó casi 4 años, casi le cuesta la vida, casi le cuesta la carrera. Imaginen ustedes en un sitio donde fue a hablar de algo que toda la gente decía, usted está mal, ¿no? Incluyendo a los propios científicos, es decir, en contra no solamente de la inercia, sino en contra de lo que se creía, y cambió las reglas de la NFL. Lo interesante, cada vez que nos golpeamos en la cabeza generamos una lesión principalmente en la región frontal, porque está el cerebro adentro de una cavidad que es, cuando vamos siendo cada vez más grandes, ¿verdad? El hueso se va haciendo más duro y uno se queda pensando, ay, qué feo, no, qué bueno, porque nos está garantizando que una mayor protección, es como si fuera nuestro casco endógeno, ¿no? El problema es que si uno golpea el cerebro, que es como una gelatina, un flan, contra esto genera lesión, sección de neuronas que se van a morir, no hoy, tal vez mañana, pasado, en un mes, y se van sumando. Nada más hay que recordar que, y perdón por lo que voy a decir, porque si vinieron a escuchar cosas bonitas del cerebro, no es el lugar. Lo que tengo que decir es, después de los 35, 38 años, se pierden neuronas normalmente, o sea, de 5,000 a 15,000. Y si además las golpeamos, bueno, pues se pierden 45,000 más diario. O sea, estamos hablando de un número diario. El cerebro, el tuyo, el mío, querido Ángel, quienes nos están viendo, tienen promedio 86,000 millones de neuronas, promedio, hasta los 35, 38 años. El cerebro envejece de la misma manera para todos hasta esa edad. Y depende de qué es lo que venimos haciendo, si leemos, si descansamos, si comemos bien, si hacemos adecuadamente algunas cosas para que esto se mantenga o no sea la pérdida tan fuerte. Nada más para concluir mi respuesta. En términos generales, cuando uno analiza esto, nos damos cuenta cómo factores que uno no hubiera pensado antes existen. La lesión de la corteza prefrontal es uno de los elementos que hoy resolvemos más fuertes. Si uno se queda pensando, claro, están los jugadores de fútbol americano, los boxeadores, los que hacen deportes de contacto, pero además, pues un golpe que yo me pude haber dado, pues me caí pintando y me golpeé la cabeza, también esos. Incluso, hasta hace 10 años pensábamos que los dolores de migraña no iban a tener problemas en la etapa de adulto. Y la sorpresa fue que sí causan algunos eventos. Entonces, queda muy claro que tenemos un órgano maravilloso y privilegiado, con el cual tomamos aproximadamente 2,160 decisiones al día, pero que es extraordinariamente vulnerable. Entonces, la plática de hoy es para ser un poquito más conscientes, regresando al fenómeno de la violencia, de que sí deberíamos cuidar todo nuestro cerebro, pero en especial la prefrontal. Y la pregunta es, ¿en qué momento mi prefrontal dejó de funcionar? ¿Y por qué la violencia, decimos, no es de hoy? Entonces, ahí estaríamos hablando de estos casos extremos o estos casos comprobados, sí, digamos así, de lesiones, sí, golpes o algún daño existente comprobable, sí, como el caso de ese tipo de seres violentos. Así es. ¿Qué pasa con los que no? O sea, ¿qué pasa con, entonces vámonos un poco al ambiente social, qué pasa con el individuo, sí, con un cerebro aparentemente sano, sí, común a otros, ajá, pero que vive en un ambiente violento, para saber si eso tiene una repercusión o no? Caras vemos, violencias no sabemos, ¿no? Y entonces dicen, ay, ¿por qué no te pareces, ¿no?, a Juanito, que es tan hermoso, ve? Y Juanito se porta bien en la casa, pero en la escuela, no, bueno, es un demonio, ¿no? Digo, por decirlo menos. Y se queda uno pensando, sí somos así. Déjenme contarles, si me lo permiten contarlo, porque luego me dicen, ay, doctor, usted hace tan trivial todo. Bueno, déjenme contarles que hay una parte en la vida de todos los seres humanos, independientemente de dónde nació. Si nació en Dinamarca, si nació en África, si nació en Asia, si nació en Ecatepec, ¿no? Entonces,
Es que yo vengo de Catepec. Entonces, el asunto es el siguiente. Resulta interesante pensar que las regiones del cerebro que ponen atención en cómo estoy evaluando la cara de alguien cuando me pone la cara así, digo, ya se enojó. O cuando alguien está a punto de llorar, está emocionado, está a punto de llorar. Cuando alguien me hace así, estoy hablando y me hace, me está desaprobando. O cuando alguien me mueve la cabeza. Y quién sabe si me está entendiendo, pero me está engañando. Y en ese momento, digo, ya me entendió. Nos tardamos menos de 500 milisegundos para detectar la emoción de quien está enfrente. O sea, menos de medio segundo. En ese momento digo, listo. O me enojo o proyecto alguna emoción con respecto a. Las áreas del cerebro que conectan eso, que generan emociones, que generan aprendizaje, incluyendo la corteza prefrontal, y la que comunica los dos hemisferios cerebrales, ahora les pongo el nombre. El área que conecta los dos hemisferios cerebrales se llama cuerpo calloso. La de la emoción, la amígdala cerebral. La de los recuerdos, hipocampo. ¿Sí? La de la interpretación, esa es fundamental, es un área maravillosa. Giro del cíngulo. Fíjate, dicen, ay, no, bueno, qué le emociona a este hombre. Giro del cíngulo, es maravilloso ese. Y la relación que tiene con la ínsula. Y entonces todo el mundo así de, bueno, pues, ¿y eso qué? La ínsula procesa dolor. El cíngulo interpreta emociones. El hipocampo recuerda. La amígdala, emociones. Corteza prefrontal, decisión. Cuerpo calloso, conexión de los dos hemisferios cerebrales. ¿No? En ese punto, ¿en qué edad se conecta, se arboriza? Lo que no funciona se regresa. Lo que está funcionando más frecuente, conste, y hago la palabra clave, frecuente, se comunica más rápido entre los 7 y 14 años. Aquí viene el punto esencial. Entre los 7 y 14 años, el cerebro tiene una plasticidad neuronal, entiéndase, conexión, que va a mantenernos así durante toda la vida. Es decir, es cuando usted pone la conexión en su casa, de aquí voy a pasar los cables, y bueno, pues ahora está de moda el internet, por aquí pasó el internet, y por aquí pasó tal cosa, y llega un momento en donde usted dice, pues ya se quedó para siempre, ¿sí? Oye, pero pues te quedó mal conectado, mira, como que sí, ¿verdad? Pues ya ni modo, así se va a quedar. El cerebro, entre los 7 y 14 años, 7 y 14 años de edad, ¿qué estamos haciendo? La primaria, si se acuerdan, la secundaria, si se acuerdan, y es cuando te dice tu mamá, ven acá, o con la pura mirada dices ya, aquí ya conectas el enojo, pero que las consecuencias. Es cuando conectas culpas y vergüenzas, es cuando conectas también mentiras. No, no estoy, dile que no estoy, ¿no? Pero es mi tío, dile que me fui. Todo ese tipo de circunstancias que uno cree que no es cierto, el cerebro aprende a mentir entre los 7 y 14 años. Aprende a ser violento. Si para entender hablo de esta manera y le pego, entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Automáticamente eso considera mi cerebro que es la manera como llamo la atención. 7 y 14 años se aprende. Pero también sí que, si digo groserías, las groserías, no me lo van a creer, se aprenden entre los 7 y 14 años. Cuando yo empiezo entonces a decir, esto no me gusta, ya le doy una cognición memorística y emotiva entre los 7 y 14 años. Es por eso entonces que en un ambiente que hay violencia, empiezo a cambiar la manera como interpreto, cómo recuerdo, cómo genero la emoción. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el violento no se da cuenta que está adquiriendo violencia, la reexhibe, la repite y de adulto pues es igual de violento en el ambiente. Estoy hablando del 74% de la población en el mundo desde donde lo aprendió. Y entonces llega y dicen, bueno, pues hablas igual que tu papá o incluso que tu abuelo, ¿eh? Y la manera como tú haces discursos es más o menos de esa magnitud y dices, ay no, yo jamás haría eso. No nos damos cuenta que el proceso violento lo aprendemos, lo mezclamos y nos genera esta cicatriz, aquí sí va el proceso neuronal y de redes neuronales de conectividad, que a la larga nos va a llevar a una situación que por momentos decimos, ¿por qué soy así? La personalidad se construye, el carácter se hereda. Entonces yo soy como mi mamá o mi papá, pero la personalidad es como me fui construyendo. Y ya para terminar mi respuesta aquí parcial, es que nos damos cuenta, hay un estudio maravilloso
que salió publicado en el 2018. Tardó casi 12 años en escribirse por todo lo que se tuvo que hacer para llegar a estas conclusiones. Es un artículo publicado en Frontiers in Neuroscience. La primera autora es Cassiers. Hoy, 2023, ya es un clásico en las neurociencias, que dice que las personas que son violentadas, por ejemplo, que son abusadas, vamos a hablar primero del abuso físico. El impacto es prácticamente para toda la vida si no se hace algo después. ¿Qué significa eso? Hay un área que es la que libera el neurotransmisor más hermoso que tenemos, déjenme decirlo así, luego se enojan conmigo, pero déjenme decirlo así, que es la dopamina. Con la dopamina disfrutas la vida, sonríes, te sientes feliz. El área que hace esa liberación, son dos en especial, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Yo creo que uno de los mejores regalos que nos darían en la vida sería, ten tu área tegmental ventral grande y sé feliz en la vida. Equivócate, pero sé feliz. Pero la parte es que si nos hacen el área tegmental ventral chiquita, por más elementos que trates y que se te pongan para ser feliz, no se da. Esta es la consecuencia de golpes, de violencia, de que no te quieran. Entre los 7 y 14 años el área tegmental ventral se va haciendo chiquita. Hace años se decía, claro, pues es que eso es un fenómeno aprendido. No, hay una situación y consecuencia. Resulta muy interesante, ahora sí con esta ya acabó la respuesta, el cuerpo calloso que comunica los dos hemisferios cerebrales. Cuando una persona vive una experiencia de violencia, por ejemplo, una violación, y hay que tener mucho cuidado con eso, una violación sexual, el cuerpo calloso se hace chiquito, o sea, ya no se desarrolla. Y la comunicación de los dos hemisferios cerebrales ya no se va a lograr adecuadamente. Fíjense nada más en este punto. Y entonces hay una relación muy, muy cercana que es causa-efecto. Cuerpo calloso pequeño, corteza prefrontal poco desarrollada. Si aquí están la lógica, la congruencia, la objetividad y el análisis, y no la tengo, ¿sí? O está disminuida, en ese momento entonces aparece algo. El individuo ahora es violento por consecuencia de no tener una corteza prefrontal. Entonces volteas y dices, ¿qué le pasó al asesino serial? Y el común denominador es que entre los 7 y 14 años o lo violentaron o le causaron abuso, ¿sí? Estoy hablando del 74% de los casos, en donde la corteza prefrontal se hizo pequeña y el cuerpo calloso se hizo pequeño y el nivel de liberación de dopamina está disminuido. Este tipo de asociaciones ya lo podemos hacer, reitero, Cassiers, 2018, Frontiers in Neuroscience, que de esto y nos habla de muchos, pero ahorita nada más lo voy a dejar aquí, así que después lo vamos hablando más. Y ante este contexto decimos, aquí está, demostrado ahora sí, la retroalimentación y el proceso que de lo social a lo biológico, el individuo se manifiesta de esta manera. Lo contrario, es por eso cuando entonces nos damos cuenta que la terapia profesional, psicológica profesional, la meditación bien llevada, puede cambiar lo biológico, no nos va a regresar a una etapa cero, ¿sí? No va a decir, ay, es que con esto ya voy a quedar bien, no como coche en la agencia, no. Te va a dar elementos para reorganizar y cambiar muchas interpretaciones, siempre y cuando uno lo quiera hacer. Pero en términos generales, este es al mismo tiempo hermoso y la tragedia que a veces pasamos los seres humanos y que hoy lo quiero en este contexto, y gracias por la invitación, reiterándola, de poderlo hablar, claro. De ser consciente de decir, pues sí me enojo, pues sí grito, pues sí violento, y esto me genera problemas. Cuando te pase algo y digas, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué te inquieta tanto eso? Es cómo resuelves el problema. Y ante esa situación, la pregunta es, se oye muy interesante y al mismo tiempo tal vez hasta banal, ¿qué pasó entre los 7 y 14 años? Hay situaciones que se han investigado y que posiblemente pondrían un poco en duda parte de lo que has dicho. Por ejemplo, o que ponen en duda algunas cosas, que es como el hecho de dos individuos que tienen mismas condiciones fisiológicas, mismo ambiente familiar, mismo maltrato, por ejemplo, sí, pero no los dos desarrollan el mismo nivel de violencia. ¿Qué pasa con eso? Ahí vienen varios factores que yo diría, como científico diría, dame el artículo que esté controlando las variables que me estás diciendo, porque yo ya te mostré las variables que sí controlo. Pero bueno, ante ese punto es,
tenemos enzimas distintas, se llama idiosincrasia. O sea, es que es hermoso cuando los médicos o los científicos no sabemos explicar, es idiosincrasia y todos se quedan así, ha de ser algo muy interesante. No tiene explicación, entonces idiosincrasia, depende de cada uno. Claro. Uno, es las enzimas que tenemos, pero son gemelos. La enzima, por ejemplo, para la producción de dopamina, ¿sí? Tirosina hidroxilasa, que es la reguladora de la biosíntesis, menor expresión, hace que un individuo que responda mejor o peor ante la liberación de dopamina. Así, te voy a poner el otro ejemplo, ¿no? Homocigóticos, o sea, tienen la misma carga genética. ¿A qué se debe que uno genere la violencia y el otro no? La sensibilidad que tiene, desde el punto de vista de la integración de la información que recibe. Lo que hoy resolvemos es que, de nuevo, sin llegar a determinismos, porque eso es muy, muy importante, dije el 74% de la población. Hay estudios en donde dicen, ¿qué me dice de esta persona que jamás en su vida tuvo violencia? Lo tuvo todo y mire usted, terminó con la vida de 7 personas. ¿Qué pasó ahí? Y entonces, ¿cuál fue la motivación que tuvo en el momento? Y esto es lo interesante y al mismo tiempo apasionante del cerebro. No me crees, Ángel, te la voy a poner de otra manera y ve en el canal y en la magnitud que lo voy a decir, siendo responsable de la información que voy a decir. 1, si yo te digo, Ángel, esta es una pistola, dispárame. No, bueno, Ángel, en esto, pues porque me quiere mucho, me dice, no, ¿qué pasó, Calixto? Esto jamás lo haría. Pero te la cambio. Si yo ahora le estoy apuntando a tu hijo o a tu hija, cambia totalmente la connotación. En ese momento dices, no, está en peligro mis genes. Digo, me estoy viendo muy biológico, ¿no? Está en peligro mi hija, mi hijo. Ahí sí disparo. Ese es uno de los contextos muy interesantes. El nivel de violencia también se da de acuerdo a la condición en la que está y a la interpretación que se tiene. No es lo mismo venir corriendo, ¿no? Perseguido de 4 Rottweilers, ¿no? A pensar que vienen los 4 Rottweilers. Sí. Cuando vienen los 4 Rottweilers de verdad aquí atrás de mí, dices, no, pues yo sí corro y sí salto casi 2 metros. Vuelve a saltar sin el estímulo. No se logra por la actividad adrenérgica y dopaminérgica que se tiene en ese momento. Podemos incluso cargar 2 veces nuestro peso en condiciones extremas. Podemos tomar decisiones rapidísimas, todas fundamentadas en la decisión de salvar la vida. Ese es uno de los aspectos. Ahí la violencia se convierte en una violencia refleja. Y nada más en este contexto no es lo mismo la violencia pensada que la violencia refleja. Eso es lo interesante. Se activan diferentes redes neuronales. Entonces, cuando te acabo de poner los 2 ejemplos, me dices, sí, claro, cuando yo la pienso soy menos violento que cuando soy reactivo. Y en ese momento estoy justificando mi violencia. Con toda esta información es la organización, la capacidad de integración de redes neuronales. Hoy tenemos y muy hermosos los estudios, que hoy no nada más vemos cómo se activan redes neuronales, hoy los estudios te mandan una tomografía, o es un PET, ¿no? Un tomógrafo, y te dicen, piensa en tal cosa, y se ve como, y dice, mira, bueno, hasta dónde hemos llegado, que hasta orgasmos hemos tomado fotografías. Para eso nos da dinero con ACID. Nos pone información, ¡pum! Ves al cerebro activo y cuando dices, mira, 21 áreas, 19, 18, 16 áreas activas en esta actividad, ¿no? En este proceso. Pero además, hoy podemos ver cómo se están conectando, como si fueran carreteras, y a eso le llamamos conectoma. Entonces, no nada más vemos qué áreas se activan, sino cómo se comunicaron. Y lo interesante con esto es cuando uno ve a los cerebros violentos y dice, mira, la comunicación entre la prefrontal y la amígdala cerebral está fallando. Se activan las áreas, pero no, la corteza prefrontal no alcanza a disminuir la activación de la amígdala. A lo largo de la vida, todos queremos hacer algo, lo que quiero, con lo que debo. ¿Qué quiero? Comer, correr, cochinadas, porquerías, ¿no? Orgasmos, ¿no? Todo eso. ¿Qué debo? Pórtate bien. No te pases el alto, saluda. Pero me cae gordo, salúdalo, no importa. Es tu jefe, ¿no? Corteza prefrontal, ¿no? La prefrontal. Entre esta lucha, cuando estás emocionado, aquí está parte de mi respuesta, es independientemente de la emoción que tengas, ¿sí? Son 16, no son 6, son 16. Dependiendo de la emoción,
liberas dopamina, noradrenalina, que es en el cerebro, disminuye la actividad de la corteza prefrontal. Este switch mágico es, ¿por qué hice tanta porquería? ¿Por qué contesté tanto? ¿Por qué me...? Estabas emocionado. Esto en jurisprudencia, en las leyes, te dice, pues no es lo mismo estar enojado que cuando usted está tranquilo. Enojado, emocionado, feliz, se te viene la corteza prefrontal abajo y se te quitan los frenos. Y aquí es lo interesante. Entonces, no es lo mismo mi violencia solo que acompañado. Si tú estás enojado y yo también, entonces ya tengo que la justificación. Te digo, vámonos, sí, rompemos el cristal. Después ya no sabemos quién lo rompió, pero la justificamos. Pero fue una magnificación y esto es lo interesante. El caso de los linchamientos. Cuando entonces empezamos a compartir y decimos, pero ¿quién lleva? Y esto es lo interesante, ¿quién lleva la voz cantante? ¿El que viene más enojado o más estresado? Súbete a un coche, a un taxi, ¿sí? Te subes al taxi y le dices, necesito llegar en 20 minutos al Estadio Azteca y estás en Ecatepec. Y el taxista te dice, sí llegó. Y nada más ves lo que va haciendo, llega un momento en donde tu estrés, y ves el estrés del chofer, entonces, oiga, bájele un poco, porque sí, ya voy aquí con 20 uñas, ¿no? Ese punto te das cuenta cómo puedes transformar y puedes que incluso ver que el que está más estresado es el que va a llevar control de muchas cosas. Y finalmente, con toda esta situación, una de las emociones más increíbles que nos controlan es el miedo. Atrás de nuestra violencia está el miedo. Hay muchas cosas que uno no puede entender y decir, bueno, ¿por qué pasó esto? Por los miedos. Parte de esta situación es que el cerebro humano no sabe cómo comportarse, no puede controlar. 74% de las cosas que nos suceden todos los días van acompañadas de una interpretación de lo que uno cree que está pasando y lo que va a pasar. Cuando te regresas y ves a posteriori y dices, claro, pues eso pasó, pues por supuesto, no es lo mismo analizarlo a posteriori y dices, claro, ¿y qué voy a tomar? No, es que esta decisión, ¿y si voy para allá? ¿Y si dejo la dirección? No, pero está bien bonito Cancún. No, todo ese tipo de cosas que pasan. Ya cuando lo ves y dices, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, ya lo dices, 4 o 5 meses después. El cerebro tiene estos sesgos y esto es muy interesante. Todos tenemos sesgos, pero en términos generales y con todo esto, una cosa es el aprendizaje, otra cosa es las emociones, la madurez con la que llegas y todo el proceso de integración que se tiene el cerebro. Y con todo y esto, y aún sabiendo con todo esto, lo que sigue, hay genética y hay actividades sociales que tú dirías, yo jamás me voy a portar así. Llevas prisa, no sé si ustedes lo han pasado. Vas viendo el reloj y dices, no voy a llegar, y tienes un vuelo. ¿Sí? Es un vuelo, o sea, perdón, sí. O sea, tienes una cita, no llego, y ves la gente y todo lo tomas personal. Y hasta el que se te pone enfrente y tú, no, ¿por qué si ves que tengo prisa? Y si vieran todo lo que uno dice en el coche, si el coche te dijera, va a llegar ese día que te diga, don Ángel, viene usted muy enojado. No que te hable tu coche. Viene usted muy enojado, ya está usted subiendo la velocidad, lo escucho respirar muy rápido y acaba de maldecir 17 veces en los pasados 10 minutos. Nos hace conciencia. Lo interesante, la gran mayoría de nosotros que no lo sabemos, y para eso digo, espero que pueda yo platicarlo y compartirlo, nuestro nivel de violencia sí se reduce, o sea, si tenemos un adecuado margen de salud mental. Con esto quiero marcarlo muy importante. No es malo enojarse, sí es malo hacer violencia. La violencia en ninguno de sus parámetros se justifica. Pero enojarse es que debía haber hecho eso. Te doy 35 minutos, 40. Tu cerebro y tu prefrontal deben tomar control. Ya no digas tantas maldiciones, te vas a arrepentir, vas a seguir pidiendo disculpas y luego vas a mandar flores, ¿no? 2 horas, ya se te fue. Traes un trastorno, ¿sí? Oye, pero real, ¿eh? Yo por poco no llego a un avión, entro y todos viéndome así de, este es el que no, por el que no salíamos. Y tú así, con permiso, ¿no? Y ya te sientas y dices, bueno, ya, ahorita llego. Vuelo de 1 hora. Te sientas y dices, ya. No te deja. Durante los siguientes minutos, sigues. ¿Y si no lo hubiera tomado? ¿Y si hubiera tenido? ¿Y qué hubiera hecho? Sí.
tienes derecho hasta 90 minutos. O sea, el estrés hay que vivirlo, 90 minutos. Ya son 2 horas de estrés. ¡Ey, cuidado! Ya te estás tomando de otros elementos. Con todo esto, hay que entender que hay situaciones que se pueden controlar y que otras te desbordan. La pregunta es, ¿qué pasó entre 7 y 14 años, de nuevo, contigo? Y después, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Y cómo te estás adaptando? Y aquí es en donde regresas. Cuando eres consciente de ese evento, se acaba el proceso, o al menos se controla mejor. 2 eventos fundamentales. La respiración, y esto nos lo dijeron ya las meditaciones. Haga usted cuenta de su respiración, contrólela, ¿no? Y tú, ay, sí. Automáticamente cuando escuchas tu respiración, haces que la amígdala cerebral, las 2 que se están emocionando, ¡pum!, se bloqueen. Soy consciente de mi respiración. Entonces la próxima vez, no te enojes, no avientes, no digas, escucha tu respiración. Ya no te voy a decir más, escucha tu respiración. Ángel, escucha tu respiración. Te vas a dar cuenta cómo automáticamente el proceso se aborda de manera inteligente. Si hay buena salud mental, se sale del problema. O al menos, sí, creo que sí exageré, creo que no estoy bien. Primer punto. Y segundo, el cerebro humano tiene una característica maravillosa, y eso empecé diciéndolo. Cuando tú te ves al rostro, o ves el rostro de una persona, te tardas menos de medio segundo de ver qué característica tiene la emoción de la persona que está enfrente. Esa categorización, esa evaluación que haces, nos hace ser la especie que somos. O sea, nosotros no somos, no, nada más por la pura evaluación y saber cómo socialmente eso lo manejas. De manera muy concreta, tú no te puedes ver al espejo, si en un adecuado margen de salud mental, y discutir con tu rostro viendo al espejo. Si eso lo haces, y empiezas a decir, y te estás viendo al espejo, y te desbordas, necesita apoyo, necesita una situación, porque su violencia ya no la está controlando. Así como nadie, ¿sí?, puede llorar más de 11 minutos. Cuando yo digo esto, todos así me levantan la mano. Eso es injusto, no es cierto. Nadie puede llorar arriba de 11 minutos. O sea, el llanto se automáticamente, ¿qué? Después de los 11 minutos se empieza uno a tranquilizar, porque es la emoción que más gasta energía y la que más rápido se desensibiliza. Y entonces cuando terminas de llorar hasta te sientes tranquilo así. ¿Cómo te sientes? Ya un poco mejor. No te cambió la realidad, pero te sientes mejor. El llanto es necesario y básico para la vida. La persona que llora más tiempo ya trae un trastorno de la personalidad. Claro. La persona que discute más viéndose al espejo ya trae un trastorno de la personalidad. Con esto nada más es para marcar que hay fenómenos que hay que entender que sí el cerebro los marca, que sí traemos mucho de nuestras eventualidades, experiencias de la vida. Escucha esta frase, este número: 89% de la población en el mundo trae algo de lo que pasó entre los 7 y 14 años. Que muchos psicólogos dicen, es el niño herido, son las heridas de la infancia. Yo le diría, no, hay que leer un poquito a Cassiars para que le digamos y demos un fondo objetivo a esta situación. Y en este contexto, entender que nuestro cerebro está involucrado en estas condiciones. Así que ya para rematarlo, y ya darte la palabra, ya gandallé mucho, es específicamente, sí lo biológico juega mucho y retroalimenta mucho con lo social. Pero esta es al mismo tiempo ventaja, ¿sí?, es una fortaleza y al mismo tiempo es un área en donde podemos ser partícipes. Es decir, ¿qué me hace enojar? ¿Por qué me violenta esto? Y ante ese punto, ya ponerlo de frente, metacognición, es lo que nos hace entender por qué a veces somos como somos, y ser conscientes es lo que apaga este proceso. Es un principio básico que llevaría la terapia y los procesos sociales sobre lo biológico y que influye mucho. Ahora, y entiendo, pues discúlpeme doctor, usted se fue a vivir en Ecatepec, ¿verdad? Y allí llegue después de las 11 de la noche, se los digo, no, ahí sí está duro el asunto. Pero en lo general, sí hay una experiencia difícil, pero cuando tú te das una explicación, el proceso lo llegas a controlar un poco mejor. Hemos hablado mucho de la violencia a partir del individuo. Sí. Y en nuestro país hablamos de una gran violencia generalizada. Sí. ¿Hasta dónde realmente la violencia que estamos viviendo en México sería la suma de las violencias individuales? Qué hermosa pregunta, y qué hermosa observación, y qué vector acabas de poner enfrente. Mucho.
Yo no podría decir, y si tú me preguntas, dame un artículo donde se haya evaluado específicamente y se vea el coeficiente de correlación con esto. Te diría que no existe, pero te diría abiertamente, cuando una persona tiene factores por cuya violencia está sacando una ganancia secundaria y otro lo ve, automáticamente es un patrón que se copia y que es muy fácil seguirlo. Es la parte más fácil que tenemos, ser violento para que nos pongan atención, para romper todo. Si tú me dices, y fíjate nada más lo que voy a plantear en este momento, así como el cerebro expresa lo que biológicamente es máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía, igual el corazón, igual el hígado, el dedo gordo del pie. Ese proceso lo lleva el cerebro, yo te diría, cuando lo vemos a nivel social y el copiado social está presente y el aprendizaje funciona, entonces nos damos cuenta que hay una ganancia secundaria de los eventos que hacemos. Y este es uno de los factores. El cerebro no discute y no es violento si no tiene la sensación de querer ganar algo. Y esa es la parte interesante. Yo los pongo en este contexto nada más para que lo vean. Sé que me vas a decir, doctor, pero esa parte es muy básica. Eso no explica por qué hay una persona que tiene una AK-45 dispuesto a matar a cualquier persona, ¿no? Pero aquí va. Vamos a escalarlo, porque este es un nivel en donde se va sumando. Primer punto, lo que quiere el cerebro es tener la razón. Yo no conozco a nadie que se discuta algo, es que pues, tú tienes la razón, ¿no? Pues, pero vamos a discutirlo. No, o sea, yo quiero tener la razón porque mi verdad es absoluta. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido y porque tengo todo el proceso que tú me estás diciendo, yo lo controlo, o sea, es mi experiencia contra la tuya, por eso todos tenemos esos sesgos, ¿sí? Primer punto, pero el segundo es, no quiero que tengas la razón. Y además, me molesta que tengas la razón. Y es ahí cuando viene el problema. Como viene un ambiente de aprendizaje y de nuevo, categorización disminuida, no ven su violencia y no ven la violencia de los demás. Este es uno de los datos más interesantes que tenemos. El 1.2% de la población en el mundo, no en México, en el mundo tiene alexitimia. ¿Qué significa la alexitimia? No reconoce sus emociones y no ve las emociones del frente. No puede entender que tú eres violento aventando cosas. Yo digo, ay, qué simpático, ¿no? O sea, lo levanto y sigo, ¿no? Si tú vas a otros países, eso es muy interesante. Cuando tú pagas, te avientan el cambio. Y tú así, ni en el Oxxo, ¿no? Recoges, ¿no? Y llega un punto en donde tú dices, qué groseros son. Y mastica con la boca, no voy a decir qué país, ¿no? Y tú así, no, nada más me acuerdo que mi mamá se me quedaba viendo cuando ya, el nivel que uno tiene, ¿no? Y la justificación, ahorita si quieres platicamos sobre la justificación de las violencias. Pero en ese punto todo es un proceso que entra, se aprende, se analiza y tenemos estos aprendizajes en diferentes partes del mundo, pero lo que sí queda muy claro es que cuando ya viene el manazo y la situación del jaloneo, y tú me dices, ay, qué simpático. Bueno, vamos a seguir. No viste el nivel de violencia, ni yo. Tiene alexitimia. Y es muy interesante. No detectamos el nivel de violencia en el que estamos alrededor, y este es uno de los elementos que está pasando en este país en los pasados 25, 26 años que tenemos, ¿sí? Un nivel en donde están surgiendo la violencia en la casa, en la escuela, eres el adulto, le pegas de la misma manera como te pegaban tus papás, y esto se continúa en una generación en donde volteas y dices, estás actuando exactamente al nivel de violencia, pero con 2 o 3 generaciones previas. Primero lo aprendiste y segundo, ya no la ves. O sea, no ves tu violencia y no ves la de los demás y no la detectas. Entonces, este es uno de los elementos fundamentales. Si nosotros trabajáramos más y dijéramos, eso es violento, tu lenguaje es violento, tu posición es violenta, la manera como me lo estás diciendo ya está violentando una parte, nos haríamos más conscientes. Yo aplaudo muchísimo, y no es que no soy queda bien, ¿no? Digo, soy científico. Pero cuando te ponen una contraparte y te dicen, oye, ten cuidado, cómo hablas, cómo dices, cómo expresas tu trato hacia una mujer, ahí es en donde eres consciente y dices, voy a cambiarlo, y me conviene, y estoy motivado a hacerlo, y soy consciente. Pero la otra parte es irme del otro lado y ser alexitímico y decir, pues así soy, y si quieren,
Y voy a seguir siendo así, y hasta que me muera. ¿Cómo ven? Con permiso. Yo cuando veo eso, yo diría, porque luego no, pues sáquenlo. Es un alexitímico. Y ese individuo se va a encontrar otro alexitímico y hacen buenas amistades, ¿sí? Son medio sociópatas, son muy seductores y al mismo tiempo generan una situación de competitividad entre ellos. Cortando ya esta respuesta, es efectivamente, la suma de todos sí puede estar involucrado en esto, pero también tendríamos que ver en qué ambiente está y qué condiciones tenemos. Nos sorprendería entender cómo la geografía también influye en la violencia, el calor, el sol, los usos luz, obscuridad, cómo influyen los estados hormonales. Ya se van a decir, ahora resulta que las hormonas, en unos y otros. En unos y otros. Y la generación incluso de la participación, y lo digo muy claramente, de cómo nos van quitando elementos que antes los teníamos de manera natural. Si a mí me quitan un principio de estar contento y feliz y me dicen, pues, ¿qué cree que ya no? Sí me enoja. Cuando se disminuye en una sociedad los niveles de estar a gusto, ¿sí? De quitar algunos tipos de beneficios sociales, generan esta particularidad. El hecho de no ser consciente de eso sí significa que nos están generando un proceso de, pues, van ahora a competir, antes se los dábamos gratis, ¿no? Ahora compitan por él y tú, ¿cómo? En ese contexto también las sociedades se mueven. Todo ese tipo de factores influyen, entonces no es nada espontáneo. Yo diría que fuéramos un poco más conscientes y en ese contexto también interiorizar muchos de estos eventos, pero sí influye mucho esa suma. Invitamos al público también a que participe, ¿no? ¿Te parece? Entonces, si hay alguien que quiera hacer preguntas, por favor, vamos a pasar un micrófono para que puedan Qué interesante, esto es maravilloso, Sí, y poder sumar la participación del público a estos nuevos diálogos, hoy con Eduardo Calixto. Porque eso es diálogos, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Eso es fantástico. Muy bien, entonces en un momento, para que puedan, ya nos levantaron por ahí la mano para poder hacer la primera pregunta. A mí me trae aquí una pregunta muy particular. El caso de un niño de 7 años que ha sido diagnosticado con diferentes padecimientos, autismo, Asperger, TDA. Entonces, en la escuela en la que él realiza sus actividades, lo están marginando todo el tiempo y el niño tiene ya actividades violentas, como pegar o como tratar, tener ciertas actitudes homofóbicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al no encontrar un buen profesional y el apoyo en su familia, sí es preocupante que este niño en algún determinado momento continúe con una escalada de violencia por sentirse marginado. Entonces, ¿qué hacer? Wow. ¿Cómo apoyar a un niño en estas circunstancias? La gran mayoría de nosotros somos neurotípicos. La gran mayoría luego dicen, no, es que como que que no. Los otros, o sea, esta es una curva gaussiana, o tienen más conectividades neuronales o tienen menos conectividad. Y lo que me estás contando es cómo hay una disminución y un cambio en la organización del cerebro de estos niños. Y específicamente las regiones que hacen detecciones, ellos las tienen disminuidas, en especial corteza prefrontal. Hay una estructuración de conexiones del área del cerebro que le llamamos, por su comunicación, la red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto es la que de repente te saca así de, ay, ¿y si estuviera yo ahorita en Cancún? No, pero me trataron mal, y te regresas, ¿no? Eso es normal. En estos niños se activa la parte, ¿sí?, congruente y objetiva y también la red neuronal por defecto. Y se colapsa. El cerebro se da cuenta que no pone atención. Este es un punto esencial, eso sería TDA. En cambio, en el autismo, ¿sí?, es otro proceso en el cual en el autismo hay una disminución en la liberación de oxitocina en neuronas espejo. Entonces no hay empatía. En cualquiera de los dos eventos, la característica a esta edad es que los agreden mucho porque no tienen el proceso de comunicación social. Y entonces le dicen, ay, vamos a pegarle a Eduardo. Y Eduardo, ¡ay! Para él, su mundo es estar fuera. Él hace conductas, ¿sí?, estereotipadas, está dando vueltas o empieza a jugar con el vaso, ¿no? Y tú dices, ¿qué hace este niño? Está jugando con el vaso. Le das un balón.
bota el balón y sigue jugando con el vaso. Pero son muy introspectivos y eso no quiere decir que no sean inteligentes. El problema es que ante esta situación, su cerebro está aprendiendo a agredir como lo están agrediendo. Y es un proceso alterno a esta situación. Primer punto ante esto, hay que hacer un diagnóstico adecuadamente. Sin diagnóstico bien hecho, entonces, ¿en dónde estamos parados? Si es autismo, es autismo. Si es TDA, es TDA. Pero puede ser que tenga otro trastorno. Diagnóstico diferencial. Tratamiento, y aquí sí es muy importante, acompañamiento de la familia. ¿Quién convive con ese niño? Porque finalmente con esta respuesta es, ¿quiénes son los adultos? ¿Y cómo se capacitan? Porque luego dicen, no, pues es que mi niño, pues, ya está Eduardito, luego, a lo mejor hace hasta doctorado. Y lo dejan. Nunca se preocuparon, no lo acompañaron, y el pobre le hicieron de bullying, esto era real, y luego lo agarraban, y tú decías, no, pues es que la única manera de salirse de esto es que estudiando, o sea, no estudiando recetas de nada. El punto esencial es, hasta que ya lleva a cierto punto, pero sí hubo un nivel de agresión muy fuerte que se aprende a esa edad, y aquí está los 7 y 14 años. Adulto, no lo dejes de lado, es tu hijo, acompáñalo. Capacítate. Oiga, señora, tiene un hijo que tiene Asperger, tiene un niño que tiene autismo, tiene un niño que tiene TDA y necesita acompañarse, necesita tratamiento. Y usted necesita entender la enfermedad. Usted no puede entender o ser solución de algo si no lo entiende. El cerebro no puede dar algo que no conoce. Y ante ese punto es, primero el niño, la familia y eventualmente, ¿qué? El núcleo en donde está. Y ese es un factor muy importante. Si no, esto se va a escalar. Y las historias las conocemos. Personas aisladas que no van a salir adelante, que van a tener mucho miedo y que su nivel de violencia es muy fuerte y que les va a costar mucho trabajo poder salir adelante. Ese sí es un hecho. Por favor. Doctor, comentó usted que cuando esta violencia de los 7 a los 14 años había que hacer procesos reparativos. Atenderse. Es la Sí. atención Sí. psiquiátrica, psicológica Sí. y la psicoeducación. Sí. Independientemente de la edad que tenga. ¿Cómo se llama usted? Norma. ¿Me deja? Sí, me deja. ¿Nos podemos casar? 10 años de casados. ¿Sí? Norma, me he dado cuenta que soy muy agresivo contigo y que te he dado una vida de terror. Voy a cambiar. Y yo soy consciente de ese cambio y me motivo. Es evidente que va a cambiar. Esto es lo interesante. Antes pensábamos, ay no, eso es historia eso es ciencia ficción. Hoy sabemos que las neuronas de nuestra corteza prefrontal sí pueden, ¿qué? Involucrarse con la amígdala cerebral, generar crecimiento axonal y modificar la actividad de las neuronas intercaladas, que es una región de los 13 núcleos de la amígdala cerebral, para controlarnos. En otras palabras, si somos conscientes y estamos estimulados, es más fácil que se den esa generación de estímulos. La terapia funciona. Tenemos esperanza. Es una especie que tiene esperanza. Doctor, somos una especie que somos depredadores, que nos agredimos, que no nos perdonamos, sí, pero también generamos una vacuna. Sí, pero también podemos viajar a otro continente. Sí, pero también a través de una pantalla te puedo decir te quiero, aunque me digas, me dejaste en visto 2 meses, ¿no? Pero con todo y eso, somos una especie contradictoria que podemos... No quiere decir que regrese al punto cero. Puede decir que me puedes dar elementos para contender mejor y decir, de las 10 cosas con las cuales antes me enojaba y era violento, ahora solamente con 2. Todavía me falta, pero estoy controlándome mejor. Porque me conviene. Porque no quiero seguir generando este proceso. Cuando se trabaja ese evento es cuando entonces decimos, sí, funciona la terapia. Antes, todavía hace 10, 15 años decíamos, ay, eso no existe, o sea, nada más vas y te van a escuchar, ¿no? Sí, y te dan esos elementos. No podemos regresar el proceso a cero, pero podemos mejorar las conexiones de las áreas en donde se van a tomar decisiones y donde se controla eso. ¿Me explico? Pero tengo el cuerpo calloso chiquito. Sí, pero ¿qué? Ya tiene un elemento para pensar mejor. ¿Sí me explica
lo rapaz y lo vulgar que puede sonar esta respuesta, pero sí podemos cambiarlo, podemos mejorarlo. Y además para reparar y para terminar esta frase, con un experimento, bueno, no es experimento, con una fase clínica que hoy tenemos que se llama estimulación, ¿sí?, magnética extracraneal. Hoy podemos generar potenciales magnéticos para cambiar ¿qué? La liberación de neurotransmisores. Ya no vamos a cambiar la anatomía, pero sí la neuroquímica del cerebro. Y ya no vamos a liberar, ya no vamos a hacer que se genere tanta noradrenalina y dopamina. Tal vez le regularice la dopamina y el individuo se controla un poco mejor. ¿No le gusta? Ya tenemos eso y ya está en México. Entonces, habrá que ver quiénes son candidatos para llegar a ese punto. Teníamos por acá, por favor. En algunas comunidades donde hay mucha violencia ponen canchas de fútbol para que las personas hagan ejercicio. ¿Eso sirve y qué deporte funciona? Porque bueno, pues al final es competencia. Sí, funciona mucho. Mira, déjame te comento, la actividad que oxigena al cerebro le permite una mayor conectividad neuronal y hay una proteína que se llama BDNF. Yo soy pro BDNF, ¿no? Vamos a hacerlo famoso. Hashtag BDNF, ¿no? O sea, no se ríen, están bien enojados. Fíjense nada más, esta proteína conecta neuronas en la corteza cerebral y en el hipocampo. Hace que se generen neuronas en el hipocampo. Y uno se queda así de, ¿y eso qué? No, hace todavía 15 años pensábamos que el cerebro no generaba nuevas neuronas. ¿Y qué cree? En el sitio de memoria, aprendizaje, atención, los eventos cognitivos de la vida, ahí se producen neuronas. Ya sé qué van a decir, doctor, qué maravilla. A mí me sigue sorprendiendo. Es como si a tu disco duro de tu computadora mañana tiene más memoria y tú dices, ¡oh, qué maravilla! ¿Sí me explicó? ¿Quién es una de las partes responsables de ese proceso? BDNF, que originalmente se descubrió en el corazón. BDNF son las siglas en inglés, factor neurotrófico derivado del cerebro. Pero, pues, como se descubrió en el corazón, debería ser cardíaco, pero no. Se ve que funciona muy bien en el cerebro. El del corazón no pasa al cerebro y el del cerebro no pasa al corazón. Está hermoso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le haces para que se produzca BDNF? Ejercicio, descansando, más de 6 horas. Ya sé que van a decir, no, bueno, 6 horas. Doctor, 8, no, bueno, ya le fue re bien, ¿no? Comiendo adecuadamente, tener una flora bacteriana en su intestino hermosa, le funciona, o sea, la microbiota. Cuando uno dice, ¿de verdad, doctor? O sea, eso no es mentira, ¿no? Nada más para que usted se dé cuenta los factores con los cuales el cerebro se va a alimentar. Ya se va a decir, sí, pues pasan ahí todos los... No. Todos los factores de neurotransmisores tienen que sintetizar de nuevo por las bacterias que tenemos en el intestino. Si usted tiene un mal intestino, se afecta el cerebro. El Alzheimer no empieza en el cerebro, empieza en el intestino. Nada más para que usted vea. Cuando se lo platiqué un colega, me dijo, no es cierto. Cuando le dimos la evidencia así de, pues lo vamos a valorar en nuestros experimentos. Es un hecho. ¿Por qué me dice eso, doctor? El orgasmo es un factor liberador para que se libere BDNF. Entonces, lo que nos está diciendo la vida es, mueve tu cerebro y vas a liberar BDNF. Cuando una persona dice, vamos a hacer ejercicio, automáticamente sí disminuye muchísimo el proceso de violencia y de miedo. Eso es natural. Ah, no me cree. Nada más para que vea. Si aquí está usted, llega cansadísimo, pero cansadísimo, de esos días en donde dice, ay, ¿qué es lo primero que usted hace llegando a su casa? Se quita los zapatos y pone sus piecitos en el piso y siente placer. Eso es liberación de beta endorfina, ¿me entendió? Y hasta se enoja uno con los niños, no andes descalzo, porque tú sí lo haces. Es liberación también de BDNF. Ese placer, cuando yo vi el artículo dije, no, bueno, esto sí está de maravilla. Es caminar descalzo en el pasto. De nuevo, gracias CONACYT, para eso nos da dinero. Caminas en el pasto, mide los niveles de BDNF, se conectan. Contexto, cuando una persona tiene BDNF encima, está contenta, sus niveles de violencia disminuyen significativamente. El otro factor es la oxitocina, es la hormona del amor. Tú con la oxitocina te pones en los zapatos del otro y ya no te enojas, ¿sí?
Yo ahorita venía, no estamos ustedes para saberlo, pero, ¿y en dónde es aquí? ¡Ay! Y para meter mis coches al estacionamiento aquí en la esquina, toda la vuelta al centro de Coyoacán. ¿No? Gracias, soy Eduardo Calixto, ¿no? Entonces, le das la vuelta, te bajas, te pones a caminar y dices, pues ya estamos aquí. Y voy a ver a mis amigos. Y voy a estar con una gente maravillosa. ¿A quién le conviene estar enojado? Entonces ya me subí a una sesión, no están para saberlo, del CONACYT. Bajo 5 minutos antes, disfrutando. ¿Qué creen que hice? Me quité los zapatos. Y automáticamente generaste el proceso de disminución. Ya sé que no vamos a estar enojando. ¿Me permites? Si te quito, no. Pero la otra es el entendimiento de que estás con personas que te quieren y que quieres. Saber que van a venir personas, saber que voy a convivir con personas, automáticamente los niveles de oxitocina ¿qué? Cambian. No me creen, yo sé que no me creen. Pero les voy a decir que, por ejemplo, específico, esta sociedad funciona mejor y sus niveles de violencia se vienen para abajo. Cuando hay un temblor y se caen edificios y salimos corriendo a la calle a ir a levantar piedras, porque hay personas vivas ahí abajo. Y entonces nos convertimos los mexicanos en solidarios y les damos lecciones al mundo para que digan, vean cómo estos se organizan. Cuando le pega un huracán, ¿no?, a una región, vamos y damos agua y estamos pensando que no les suceda algo. Usted ni los conoce, pero usted es solidario. ¿Está usted de acuerdo? Oxitocina. Esta sociedad, entre más oxitocina tuviera, seríamos menos violentos. Queda demostrado. Sociedades en donde hay más mujeres que hombres son menos violentas. Pareciera también un factor derivado de estos niveles de testosterona competitivos. ¿Qué? Pues qué, pues qué, y el otro, pues qué, pues qué. Y así va, ¿no? A una mujer, ¿en qué te puedo ayudar? Y tú así sientes el cambio. Oxitocina. El cerebro de las mujeres libera más oxitocina. La mamá le dice, no sé, mijito, usted va a ser siempre mi niño. Mamá, tengo 45. Vas a ser mi hijito, yo te parí. Ya sé que ustedes no lo hacen, pero... Y el papá, hijo, ya vete de la casa, ¿no? Ya. Papá, voy a terminar el doctorado. Pues termínalo en un departamento, ¿no? El papá siempre está negociando cierto tipo de cosas y cariños. Oxitocina distinto. Las mujeres con oxitocina, es maravilloso. Y el estudio está ya terminado. Ya viene la oxitocina en spray. Te lo disparas como si fueras salbutamol. Talay, así tranquilo, así. ¿Te imaginas en el Metro Valderas así? Estación de oxitocina. Así, y ves que no pasas, así. Voy a llegar tarde. Si nos abrazáramos más, si nos quisiéramos más, perdonaríamos más. El beneficio del cerebro, porque hoy queríamos hablar de abrazos de por lo menos 12 segundos. De 12 segundos. Y decirle, aquí estoy, y esa contención. Tu cerebro libera oxitocina. Esa contención es la antítesis más hermosa contra la violencia. No, es que vengo. Ven acá. No, ni me toca. Ven acá. Ven. Pero es que, sí, ahorita me vas a explicar. Mira, solamente te quiero decir algo. Que te quiero mucho, hijo. Que es la parte más importante de mi vida. Que eres un niño hermoso, que eres una niña maravillosa. No hay nada en este mundo que me haga pensar lo diferente de esto. Y que te quiero. ¿Le das 12 segundos? ¿Lo sueltas? Sí, a lo mejor va a seguir molesto, sí. Pero el nivel de oxitocina es maravilloso. El miedo con oxitocina disminuye. La recuperación con oxitocina funciona. Si usted está hospitalizado y te vienen a ver. Oye, ¿te vinieron a ver quién? Pues tu amigo. ¿Cuál? Pues tu amigo el del radio. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y tú, pues aquí. Sales más rápido que el de la cama de al lado, que nadie lo vino a ver. Y tú dices, hasta luego, don Eduardo, que le vaya bien. Entonces, en el hospital haces cuates, o no, estás en el de al lado, oye, ¿y usted cómo le va? Ay, no, y hasta te enteras de la vida del otro. Y después volteas y dices,
Qué interesante. Era la necesidad de hablarnos de oxitocina. Todo este proceso, la gente no lo ve. Si usted habla, hace catarsis, si usted abraza y libera oxitocina, te vas a dar cuenta, el nivel de violencia disminuye significativamente. Sin exagerar y sin llegar así de... Porque la otra vez en redes sociales, ay, pues dice el doctor que con amor y abrazos se corrige el mundo. Yo, bueno, habrá usted que entender que si no hacemos algo por nosotros, si yo no me siento importante y que sea parte de la vida de alguien, esto sí, la violencia nos va a arrastrar a cosas muy difíciles. Sí. La última, por favor. Sí, va en ese mismo sentido. Yo quiero preguntarle, ¿el cerebro, ¿hay alguna diferencia en el cerebro del hombre y la mujer? Porque estadísticamente los violadores, los agresores violentos, sociópatas. Psicópatas son hombres. O sea, se debe de haber mujeres, pero creo que en su gran mayoría son hombres. Sí. Y había otra pregunta más, si quieres, una vez para contestar las dos. Aquí a la izquierda, al otro lado, mira. Una vez así ya juntamos. Vamos, las déjale últimas. contesto, sí, la que sigue. Ay, sí, no, o sea, ahorita le voy a contestar. Todo. Sí. Mi pregunta es, si ser violento genera ganancias secundarias como la obtención de atención, ¿se puede decir que entonces la violencia causa cierta adicción a ella para estar recibiendo cierta... Esto es para acá. Ahora sí vamos a acabar a las 2 de la mañana, ¿eh? Tienen algo que hacer porque se va a poner buenísimo esto. No, rapidísimo contesto las dos, ¿vale? A ustedes. La primera, tenemos diferencias anatómicas fisiológicas importantísimas. Hay un artículo publicado hace 2 años, el 16 de febrero del 2019. No, 20. Ya sé que van a decir, ¿por qué hasta la fecha se acuerda? Es que fue 2 días después de mi cumpleaños. Pero déjeme le digo, por eso me acuerdo. Y esta fue por Eli Patel, principal autora, que decía, no hay diferencias, digo, esto ya lo estoy actuando, ¿no? No hay diferencias de cerebros entre hombres y mujeres. Cuando en los pasados más de 26 años nos hemos pasado acumulando diversas, ¿sí?, evidencias de que sí hay diferencias significativas. Y hoy les puedo decir que hasta en el 2023 ya hay diferencias en cerebros de homosexuales masculinos. Pero a ver, contesto. El cerebro masculino, lo único que tiene más grande que el femenino es la amígdala cerebral y una región que se llama hipotálamo, y no todo el hipotálamo, una chiquita, 3 núcleos. Párale de contar. Las mujeres que tienen más grande, hipocampo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuerpo calloso, ¿se acuerdan? Corteza prefrontal, giro del cíngulo, área tegmental ventral, como que les está dando conocimiento, ¿no? La mujer puede hablar mejor, aprende más rápido, pone atención más rápido y madura su corteza prefrontal a edades más tempranas. Una mujer a los 21 o 22 años ya sabe para dónde va la vida. Le dice, a ver, tú y yo tenemos que hablar. Llevamos 3 años de novios. ¿Qué sigue? Y el otro tiene su edad así de... Déjame jugar mis videojuegos. Sí, déjame pasar al siguiente nivel, ¿no? El hombre llega a esta edad biológica promedio hasta los 25 o 26 años. O sea, la mujer madura más rápido. Fíjate muy bien todo lo que dice la connotación. ¿Qué tiene más grande el cerebro del varón? Amígdala cerebral, la emoción, y no tiene conectividad de la prefrontal por mucho tiempo. El hombre promedio, conste, no estoy, y hay menos hombres, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? Ahorita en la sala. Lo dice un público. Promedio, estoy diciendo, de nuevo, 74% de la población, que los hombres promedio nos tardamos más en ¿qué? En madurar, ¿sí? En ver cámaras, ¿no? Por ejemplo. Los hombres promedio somos significativamente más, nos comportamos más como adolescentes por más tiempo. Usted ve a su hombre de 21, 22, 23, 24 años, y tú dices, oye Raúl, ya, ¿no? Por poner un nombre, ¿no? Ya, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a madurar? Y el otro así de, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Yo no le hago daño a nadie, estoy viendo el partido. O sea, ya sé que eso no pasa. Pero vea usted, en un partido de fútbol, ¿quiénes son los agresivos y violentos? Discúlpeme, le grita al televisor y grita groserías, como si lo estuvieran escuchando. Ya me imagino al jugador así, perdón,
Raúl, perdóname, o sea, a la cámara, así, no, pues, a la otra no fallo el penal, disculpa. Vea usted las cosas incongruentes que hacen los varones promedio. Y además tienen niveles de testosterona elevados. Sí, a esos hombres que ustedes admiran, ven y que dicen, ay, está buenísimo mi hombre. Con más testosterona desconecta neuronas. Eso es increíble, porque la neurona tiene una plasticidad neuronal negativa. Rita Carter en el 2003 nos dice, en un auditorio casi de 5,000 científicos de todo el mundo, el cerebro humano, varón, es un accidente neurobiológico. Y todos, el 80% de ese auditorio, puros hombres, así de... En todos los idiomas. Y nos los mostró. Además, niveles de testosterona generan cambios epigenéticos porque se metila el ADN. Y las arborizaciones neuronales, las dendritas, se vienen para abajo. Es como si usted a un árbol no le pone agua. Pobre arbolito así de... y una hojita por ahí, ¿no? A un árbol que usted le pone abono, agua, vitamina, no, bueno, se arboriza. Ese es el cerebro femenino. Teniendo el mismo número de neuronas, a nosotros nos falta conexión por la testosterona. Ya sé que me va a decir, ay, qué bonito le explica. Nada más por nacimiento, un varón promedio, en primer mes de vida, nivel de testosterona como si ya tuviera 18 años, después se le quita. Y luego otra vez viene cuando tiene 12, 13, sí se acuerdan de esa historia, ¿verdad? La adolescencia y de, ven acá, y tú, y no me hables así. Testosterona. Y ya eventualmente es papá, y luego ya llora, ¿no? Es que no todos los días se recibe mi hija, ¿no? Niveles de testosterona ya van disminuyendo. Y entonces ya carga a los nietos. Y el nieto le jala y le tira y le pega. Y, papá, dile algo a tu nieto. Es mi nieto. Vea usted el nivel de cómo evolutivamente niveles de testosterona nos van cambiando los procesos agresivos. Ahora, estoy hablando del 74% de la población. Yo sé que hay quienes tienen testosterona elevada, etcétera, etcétera. Con toda esta historia, el nivel neurobiológico de la testosterona nos desconecta neuronas. Nos hace que la corteza prefrontal no nos trabaje. Ahora me entiende, parece justificación. Cuando yo lo digo, me dices, ¿qué los está justificando, doctor? Hombres violentos, por biología, son más comunes. Es cuando más les tenemos que enseñar, eso no se dice, eso no se hace, y hay consecuencias. Y tú las estás obteniendo de esta manera. Se pide disculpas y se pide perdón. Pero es que yo... Bájale a tu prosodia, cámbiale a tu prosodia, ¿sí? Porque soy mujer y te la interpreto más rápido que tú, Raúl. Entonces, las mujeres detectan automáticamente que la cara, la emoción. Ustedes nada más les hablan, hola, ma, vámonos a la casa. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te pegaron? ¿Te dijeron algo? Automáticamente usted hace toda una secuencia de algo que ni siquiera ha preguntado, pero ya tiene todo un factor de proyección, porque es más rápida en su conectividad la prosodia, cómo cantamos el lenguaje, es más rápido en el cerebro femenino. Una mujer puede hablar hasta 32,000 palabras en las 16 horas que está promedio despierta. Un hombre es más monosílabo, es de 15,000, no más. No, y si viene a diálogos, pues ya se las gasta. Compañeros, la gran mayoría de nosotros tenemos esta diferenciación. De nuevo, no quiero ser, ¿sí?, determinista. Ya sé que usted me va a decir, doctor, yo parezco hombre, o el hombre, yo parezco mujer. También viene mucho de aprendizaje. Pero naturalmente en la violencia, sí, el hombre es más violento por su naturaleza, tanto de la neurofisiología como de su neuroquímica. Eventualmente podemos aprenderlo, pero tenemos que disminuir un poco la testosterona. Si hay diferencias, y reitero, habrá que entenderlas y habrá que saberlas sacar adelante. La segunda pregunta es maravillosa. Doctor, ¿podemos hacer adicción a la violencia? Me hace falta algo, ¿con quién me peleo? No, digo, no se dice así. O bueno, hay quien sí lo dice. Sí, claro. Es tanta la respuesta noradrenérgica que hay personas que no les sabe el día así de, me hace falta algo. Ve, ya te dije, háblale, ¿quién lo puso? Y tú, ¿pero qué necesidad tenías de pelearte? Le sabe, porque es una generación de ¿qué? De sentir el adrenilazo, le llaman el rush,
el sentir que tiene que pasar algo para motivarse. ¿No me creen? ¿Han ido manejando cansados? Así de, y en el tráfico, con el sol, y después de comer, usted empieza así de, ¿y qué hace? Le pone al radio, o le sube, o prende el aire acondicionado, o baja la ventanilla, o de plano, pues no haga nada de eso. Póngase AC/DC. Adrenalazo arriba. Es cuestión de aumentar los niveles de adrenalina. Háblate fuerte. Este estudio es maravilloso. Cuando yo lo escuché, dije, cuando yo lo vi, está padrísimo. ¿Sabe usted cuál es una de las mejores motivaciones que tiene? No lo espere de afuera. No espere el reconocimiento de los demás. Ve al espejo y háblate en primera persona con tu nombre. Eduardo, qué bien lo estás haciendo. Carajo, qué bien lo... Perdone por la palabra, perdón. ¡Qué bien lo estás haciendo! Digo, yo sé que el del espejo pues eres tú. Automáticamente ese nivel de noradrenalina te motiva. Esta historia que yo dije, se ven los niveles de una respuesta, le llamamos potenciales evocados atentivos. ¿Cómo pones atención? Después de este evento, automáticamente tu nivel atentivo, ¿qué? Aumenta casi un 25%. Así que la próxima vez, cuando vayas a hacer un examen, métete al baño, vete al espejo. ¡Qué bien lo estás haciendo! Todos así. Sí. Te regresas, el nivel de motivación es fantástico. Obviamente, este es un factor que también se va desensibilizando. Hace poquito conocí a una de las psicólogas más importantes que trabaja en la UNAM con deportistas de alto rendimiento, que es la responsable de la medalla de oro, nada más, vean para de quién estamos hablando, ¿no? De la Paralímpica, que ganó la medalla de oro para México en judo. ¿Sí? Su psicóloga, la estuvimos platicando y me contó, y bueno, intercambiamos información, ¿no? Yo salí feliz. Nada más para que veas dónde conectamos. Cuando tú estás jugando fútbol, cuando estás en una competencia, tú no le vas a decir, échale ganas, ¿no? Ya saben, como en Ecatepec, échale ganas. O sea, no llores, ¿no? En ese momento se acabó. No es. Y dice ella, y se los comparto, le gritó para la medalla de oro, sin piedad. Y automáticamente dice, ¿hubieras visto la cara de nuestra mexicana, nuestra atleta? Cambia la percepción del dolor, sabe que quedan segundos para terminar y rindió a la contrincante. Le dije, pero ojo, le dije yo, el sin piedad se va a ir perdiendo en la medida que lo empiezas a utilizar más, porque ese es un efecto noradrenérgico y dopaminérgico. Tú no te puedes reír del mismo chiste más de 3 veces igual. A la cuarta, quinta vez, ya te pones serio. Entonces, me has contado el maldito mismo estúpido chiste 8 veces. Sí, pero ¿a poco no está bueno? Sí, 2 veces, pero ya 8 no. Se desensibiliza. ¿Sí me explico? No, el mismo estímulo ya no genera la misma liberación. Contexto. Hay personas que les da gusto hacer ejercicio, ¿no? Platicar, motivarse. Hay quienes les encanta la discusión y les gusta y vaya que lo hacen, y cuando ven la primera oportunidad les dicen, ahora que te tengo aquí te voy a decir algo, ¿no? Y tú, ay abuelita, pues es que es Navidad, abuela, o sea, vamos a disfrutar el día. Digo, les encanta. Hay personajes, y esta historia es real, que dicen, a ver Ángel, bueno, no este Ángel, otro Ángel. Ya están riendo, me costaron trabajo. Siempre llegas tarde. Pues es que vivo en Ecatepec, ¿no? La próxima vez que llegues tarde, te corto la cabeza, o sea, te vas. Y Ángel renta un departamento a 5 minutos de aquí. ¿Ustedes creen que Ángel va a llegar temprano? Aún viviendo aquí, necesita ¿qué? La motivación de algo. Y va a llegar, Ángel, ya te cambiaste aquí atrás, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Sí me explico? Hay motivaciones a las cuales, si tú te das cuenta y te pones a ver en toda la semana, te vas a dar cuenta de algo
Muy interesante. Tú no, en el año no visitas más, fíjense muy bien, ¿para qué hacen las neurociencias? No visitas más de 8 diferentes, ¿sí?, centros comerciales en el año. Nos gusta ir más al que nos gusta. No visitas más de 5 cines. No comes más de 3 alimentos en el cine nada más que los que te gustan. Y tú dices, ay, oye, sí es cierto, ¿verdad? No tienes más de 15 mejores amigos. No tenemos capacidad de llevarlos a todos por igual. Ay, qué interesante las neurociencias. Ok, date cuenta que siempre vamos a estar tratando de motivar algo que sentimos que controlamos. Y aquí remato mi respuesta. ¿De qué, doctor? ¿Ustedes pagan para que los espanten? Y todos. No, yo no. Algunos sí. No, yo sí. Vas a la película y no, es que no quiero. Ah, vente, vamos. Y ves la película y salen los monstruos y gritan. ¡Ay! Y todo. ¡Ay! Y sales de la película. ¿Qué tal estuvo la película? Buenísima. Uf. Porque sabes que lo que está pasando en la pantalla no te va a pasar a ti. ¿Se entiende? El control que tiene el cerebro de lo que está pasando. Cuando uno controla, cuando controlas la discusión, lo disfrutas y liberas más dopamina. Cuando no controlas, se desorganiza todo y eres caótico. Por eso las personas que llegan a hacer adicciones saben por dónde van a entrar y cuál es el objetivo que quieren hacerlo. Y ahí está la ganancia secundaria. Nadie se va a pelear, ¿sí?, en un adecuado margen de salud mental. Se sabe qué es lo que está haciendo y para dónde va la discusión. Eso es muy interesante y al mismo tiempo nos damos cuenta que hay personas que hacemos adicciones a todo, al juego, ¿no?, a caminar, al ejercicio, y hay quienes lo hacen, por supuesto, porque activan las mismas redes neuronales para pelear y para violentar. Y eso estamos cerquita, ¿de qué? Del trastorno de personalidad. Un aplauso para Eduardo Calixto. Muchas gracias.